Era el monstruo del que todos los camareros rezaban por no tener que atenderlo nunca. Alistair Blackwood, un multimillonario cuyo mal genio era más famoso que su fortuna. En el restaurante Gilded Spoon, el personal fingía enfermedades, dejaba caer bandejas o hacía cualquier cosa con tal de evitar su mesa. Durante años habían caminado de puntillas alrededor del dragón, soportando su fría furia y sus exigencias imposibles en un silencio aterrorizado. Todos conocían las reglas: nunca mirarlo a los ojos, nunca hablar si no te hablaba primero y, sobre todo, jamás desafiarlo. Entonces apareció una nueva camarera, Sophia Rossi, que empezó su turno sin conocer en absoluto la leyenda. Y cuando miró al monstruo directamente a los ojos y se negó a bajar la mirada, sin saberlo encendió una mecha que terminaría revelando un secreto tan devastador que lo cambiaría todo. El Gilded Spoon no era solo un restaurante. Era un teatro. Cada noche se representaba una función de riqueza y estatus bajo el cálido resplandor de las lámparas de cristal. Sus clientes eran la élite de la ciudad, herederos de viejas fortunas, magnates tecnológicos y los políticos que los cortejaban. El personal estaba compuesto por profesionales curtidos, entrenados para ser fantasmas discretos que anticipaban cada necesidad antes de que fuera expresada. Se movían con una gracia silenciosa y sincronizada, sus rostros máscaras plácidas de servicio impecable. Pero los martes por la noche tenía lugar una función diferente, un espectáculo unipersonal de intimidación, y todo el personal se convertía en su público tembloroso e involuntario. El martes era la noche del señor Blackwood. Alistair Blackwood. Su nombre se pronunciaba en susurros en la cocina, como una maldición verbal que parecía enfriar el aire. Era un titán de la industria, un hombre que había levantado un imperio logístico global desde cero. Su rostro, surcado de líneas severas y enmarcado por cabello gris acero, aparecía con frecuencia en las portadas de revistas de negocios. Pero en los pasillos alfombrados y silenciosos del Gilded Spoon no era un titán. Era un terror. Las historias sobre él formaban la propia mitología sombría del restaurante. Estaba la del sumiller al que hizo despedir en el acto por recomendar un vino que, según Blackwood, era presuntuoso. Estaba la del joven ayudante de camarero que derramó una sola gota de agua en el mantel y recibió una mirada tan fulminante que renunció a mitad del turno. El miedo era primal. Cuando su Rolls Royce negro brillante se detenía frente a la entrada, una oleada de pánico silencioso recorría el local. El maitre, Gregory, un hombre que una vez había mirado fijamente a un toro cargando en Pamplona, palidecía visiblemente. Los camareros senior de repente encontraban tareas urgentes en la bodega. Los juniors se interesaban intensamente en pulir cubertería ya reluciente en la zona de atrás. La ingrata tarea de atenderlo recaía en quien sacara la pajita más corta. Un ritual sombrío supervisado por el jefe de sala, el señor Peterson. En ese nido de ansiedad cuidadosamente gestionada entró Sophia Rossi. Sophia era nueva, no solo en el Gilded Spoon, sino en ese nivel de restauración. Tenía 24 años y ojos color miel cálida que albergaban un fuego de determinación. Su vida había sido una sucesión de golpes duros y desvíos. Trabajaba en 2 empleos para pagar la universidad comunitaria de su hermana pequeña Maya y, al mismo tiempo, ayudar con la creciente montaña de facturas médicas de su madre, que luchaba contra una enfermedad crónica. Para Sophia aquel trabajo no era cuestión de prestigio. Era supervivencia. Pagaba mejor que cualquier sitio donde hubiera trabajado antes y estaba decidida a destacar, a convertirse en uno de esos fantasmas profesionales y perfectos. Durante su primera semana había estado aprendiendo sin parar, memorizando la abrumadora carta de vinos, la colocación exacta de 7 tenedores diferentes y las sutiles señales sociales de los fabulosamente ricos. Nadie le había hablado aún del culto al miedo que rodeaba a Alistair Blackwood. Su formación se había centrado en menús y protocolo, no en los perfiles psicológicos de clientes problemáticos. En su segundo martes, la pajita corta, metafóricamente, le tocó a ella. El camarero asignado a la mesa habitual de Blackwood, un reservado rincón con vistas panorámicas de la ciudad. Había llamado diciendo que tenía una gastroenteritis repentina y violenta que todos sabían que era una mentira diplomática. El señor Peterson, con el rostro tenso por el estrés, recorrió la sala con la mirada. Sus ojos desesperados se posaron en Sophia, que estaba puliendo copas detrás de la barra con movimientos rápidos y eficientes. Rossi, dijo su voz baja y urgente. Te toca a ti. ¿Y toca para qué, señor Peterson?, preguntó ella dejando con cuidado una copa de cristal. Y mesa 7. El señor Blackwood.
El nombre no le dijo nada. Vale. ¿Alguna alergia o preferencia que deba saber? Un camarero cercano soltó una risa nerviosa que rápidamente disfrazó de tos cuando Peterson le lanzó una mirada asesina. Solo sé perfecta, susurró Peterson con los ojos muy abiertos. Y no hagas conversación. No ofrezcas sugerencias a menos que te las pida. Tu nombre es camarera. Tu opinión no existe. ¿Entendido? Rápida. Silenciosa. Y desaparece. La intensidad de la advertencia era extraña, pero Sofía simplemente asintió. Ya había tratado con clientes difíciles antes. ¿Tan malo podía ser un solo hombre? Se alisó el delantal negro, respiró hondo y tomó un menú encuadernado en piel. Al acercarse a la mesa 7 sintió como la energía ambiental de la sala cambiaba. Era como si 100 conversaciones hubieran bajado simultáneamente de volumen. Los demás camareros se movían con una nueva cautela rígida, sus ojos se posaban en ella y luego se apartaban como pájaros asustados. Sentía su mirada colectiva en la espalda, un pesado manto de temor compartido. Él ya estaba sentado, mirando por la enorme ventana la ciudad centelleante abajo. No levantó la vista cuando ella se acercó. Era un hombre de gran envergadura, imponente, su traje azul marino a medida le sentaba perfectamente a los anchos hombros. Frente a su mano había un vaso de whisky casi vacío. Buenas noches, señor, dijo Sofía con voz clara y firme. Bienvenido al Gilded Spoon. ¿Puedo ofrecerle la carta? Alistair Blackwood giró lentamente la cabeza. Sus ojos, de un azul pálido y gélido, la recorrieron de arriba a abajo. No era una mirada lasciva. Era una evaluación, fría y desdeñosa, como si estuviera inspeccionando un mueble en busca de defectos. No dijo nada. El silencio se volvió denso e incómodo. Sofía sostuvo su mirada, negándose a ser la primera en apartarla. Le habían enseñado que el contacto visual directo era señal de confianza y sinceridad. El aviso de Peterson resonaba en su cabeza, pero el instinto tomó el control. Agacharse le parecía una forma de deshonestidad. Al fin, con un leve gruñido, él hizo un gesto seco con la mano hacia la mesa. Déjela. Sofía colocó el menú. ¿Le traigo otro whisky mientras decide? Él tomó su vaso, hizo girar el líquido ámbar y dio un lento sorbo sin dejar de mirarla a los ojos. Eres nueva, afirmó. No era una pregunta. Sí, señor. Mi segunda semana. Ahora dejan a novatas atender esta mesa, comentó con un sutil y cortante desdén en la voz. Los estándares deben de estar cayendo. Sofía sintió un calor subirle a las mejillas, pero lo reprimió. Pensó en los gastos de las recetas de su madre. Pensó en la matrícula de malla que vencía el mes siguiente. No podía permitirse fallar. Estoy completamente formada en la carta, señor, respondió con tono sereno y profesional, y le aseguro que lo único que se deslizará será la mantequilla en el panecillo de cortesía, si lo desea. El silencio que siguió fue absoluto. El corazón de Sofía martilleaba contra sus costillas. Pensó que la despedirían en el acto. Sintió el horror de Peterson desde el otro lado de la sala sin necesidad de mirar. Por el rabillo del ojo vio a Brenda, camarera veterana, llevarse la mano a la boca. El rostro severo de Blackwood no cambió, pero un destello, sorpresa, molestia, cruzó sus fríos ojos. La observó un largo instante y luego soltó otro gruñido bajo, este sonaba menos a despido y más a reconocimiento reacio. Filete. Poco hecho. Más poco que medio hecho. Si sale aunque sea un leve tono rosado en el centro, lo devuelvo. La salsa aparte, no rociada, no en un charquito al lado, en un cuenco separado. Y una botella del 82 Petros. Ni siquiera miró la carta de vinos. Sabía lo que quería. Era un movimiento de poder, una prueba. Excelente elección, señor, dijo Sofía con voz que no delataba su turbulencia interna. Apuntó el pedido con mano firme. Se lo comunico de inmediato. Se giró y se alejó con la espalda recta y pasos medidos. No corrió. No pareció aliviada. Se movió con la misma gracia profesional que al acercarse. Al pasar por la barra, Brenda le agarró el brazo con ojos desorbitados por el terror y la admiración. «¿Estás loca?» siseó Brenda. «¿Le contestaste?» «Nadie le contesta». «Y no le contesté»,
corrigió Sofía en voz baja mientras se soltaba. Hice mi trabajo. Ahora, con permiso, voy a asegurarme de que el chef entiende el concepto de más poco que medio hecho. Desapareció a la cocina dejando tras de sí un silencio atónito. El personal del Gilded Spoon acababa de presenciar lo impensable. Una camarera novata había plantado cara a Alistair Blackwood y, por primera vez en mucho tiempo, nadie sabía qué iba a pasar a continuación. El guión había sido arrojado por la ventana y el teatro del Gilded Spoon se había vuelto de repente muy real. La cocina era una olla a presión de caos controlado. Pero cuando Sofía abrió las puertas batientes, el habitual estrépito de sartenes y órdenes gritadas pareció acallarse momentáneamente. El chef principal, Antoine, un genio temperamental que no temía a ningún hombre salvo, al parecer, al de la mesa 7, levantó la vista mientras emplataba un delicado rodaballo. Del pedido de Blackwood, anunció Sofía entregándole la nota. Se acercó más. Chef, fue muy específico con el filete. Dijo medio hecho pero más poco que medio hecho, y que lo devuelve si hay aunque sea un leve tono rosado. Antoine arrancó el papel con el ceño fruncido. ¿Más poco que medio hecho pero sin rosa? ¿Quiere que lo cocine con una mirada severa? ¿Qué es esta tontería? Y la salsa en cuenco completamente separado, añadió Sofía. Antoine gruñó pasándose la mano por el pelo enharinado. Y este hombre, cada semana un nuevo juego psicológico. Vale. Lo asaré 45 segundos por cada lado y lo agitaré en dirección al horno. Si se queja, le dices que lo cocinamos con mecánica cuántica. Luego ladró a un ayudante, traed el Petrus del fondo de la bodega y manejadlo como si fuera el corazón de un recién nacido. Sofía se retiró del calor de la cocina con la misión cumplida. Pero al volver a la sala se encontró en el centro de un torbellino de susurros. Los demás camareros la miraban distinto. Antes era la chica nueva y callada. Ahora era una curiosidad, una temeraria que había pinchado al dragón, de alguna forma, no había sido incinerada. Brenda la interceptó de nuevo y esta vez la arrastró al pequeño y abarrotado vestuario del personal. El señor Peterson también estaba allí, paseando como un animal enjaulado. Se había aflojado la corbata y brillaba sudor en su frente. Rosie, ordenó Peterson con voz tensa. Cierra la puerta. Sofía obedeció, el clic del pestillo sonó fuerte en la habitación cargada. ¿En qué demonios estabas pensando?, empezó Peterson deteniendo su paseo para mirarla. Y te dije que fueras callada, invisible. Lo único que sé deslizarse será la mantequilla en el panecillo de cortesía. ¿Quieres que te despidan? Estaba siendo grosero, señor Peterson, dijo Sofía sintiendo subir su propia indignación. Insinuó que era incompetente y que los estándares de usted estaban bajando. Simplemente lo corregí con educación. ¿Con educación?, cortó Brenda con los brazos cruzados. Oh, Sofía, no lo entiendes. Esto no es un cliente normal. Es Alistair Blackwood. No funciona a nivel humano normal. No hace educación. Hace poder. Es un tiburón. No se corrige a un tiburón. Solo esperas que no te muerda. Peterson se dejó caer en un pequeño banco frotándose las sienes. Oh, Brenda tiene razón. Te voy a dar el panorama completo porque parece que te perdiste el memo. Hace 2 años vino Blackwood. Un camarero joven, Thomas, un buen chico, lo atendía. Blackwood dijo que su sopa estaba fría. No lo estaba. Thomas, intentando ayudar, dijo, le aseguro, señor, que salió directamente de la olla. Una frase simple e inocente. Peterson alzó la vista, grave. Blackwood hizo una llamada. Al día siguiente despidieron al padre de Thomas, encargado de departamento en una empresa mediana de suministros. La empresa acababa de perder su mayor contrato, una filial de Blackwood Industries. Nunca lo pudimos probar, claro. Pero todos lo sabemos. Ese hombre es vengativo. Es cruel. Tiene poder para arruinar vidas por un plato de sopa. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello iba más allá de un ricachón gruñón. Era algo más oscuro, más maligno. ¿Por qué?, preguntó Sofía casi en un susurro. ¿Por qué es así? Brenda suspiró y su expresión dura se suavizó un instante. No siempre fue así. La historia dice que hace años era distinto. Felizmente casado, tenía una niña pequeña.
Luego hubo un accidente. Un conductor borracho se saltó un semáforo en rojo y los mató a los dos en el acto. Su mujer Lillian y su hija Olivia. Solo tenía 6 años. El aire del pequeño cuarto se volvió pesado con el peso de la tragedia. Sofía pensó en su propia familia. El feroz amor protector que sentía por su madre y su hermana. La idea de perderlas era un dolor físico, un agujero negro que amenazaba con tragársela entera. Y el tipo que lo hizo, continuó Brenda con voz baja, tenía dinero, buenos abogados. Le cayó una pena de risa, servicios comunitarios y retirada temporal del carnet. Dicen que Blackwood cambió después de aquello. El hombre que entró en aquel juzgado nunca volvió a salir. Se convirtió en esto, duro, frío y enfadado con el mundo entero. Como si quisiera castigar a todos por la injusticia que él sufrió. Entonces viene aquí cada semana a flexionar su miseria con nosotros, preguntó Sofía con una mezcla de lástima y resentimiento. Y creemos que es por control, dijo Peterson cansado. No pudo controlar lo más importante de su vida. Así que ahora controla todo lo demás hasta la temperatura de su sopa y el tono exacto de rojo de su filete. Y nosotros lo permitimos porque el restaurante necesita su clientela. Sus cenas semanales y los eventos que reserva aquí representan una parte importante de nuestros ingresos. Así que tragamos humillaciones. Cobramos los cheques. Ese es el trato. Se puso de pie y miró a Sofía directamente a los ojos. Te lo digo no para asustarte, aunque deberías estarlo. Te lo digo como advertencia. A partir de ahora haces exactamente lo que te dije, nada de contacto visual, nada de réplicas ingeniosas. Eres una máquina. Sirves la comida, retiras los platos y no dices nada. ¿Entendido? Sofía asintió, pero su mente daba vueltas. La historia lo había cambiado todo. Ya no era solo un monstruo. Era un hombre vaciado por el duelo, que arremetía desde un dolor inimaginable. No lo excusaba, el recuerdo de lo que le pasó a Thomas le revolvía el estómago, pero lo complicaba. Salió del vestuario sintiendo que caminaba por una cuerda floja. A un lado estaba su instinto de respeto propio, su negativa a ser tratada como basura. Al otro, la posibilidad muy real y aterradora de ruina profesional y personal, no solo para ella sino para su familia, que dependía de ella. Cuando llegó la carísima botella de Petrus de la bodega, envuelta en una servilleta blanca impecable, Sofía la llevó a la mesa. Le temblaban ligeramente las manos al presentarle la etiqueta. Y el Petrus 1982, señor. Él aprobó con un gruñido sin mirarla. Ella descorchó expertamente, el suave pop resonó en el reservado silencioso. Sirvió un poco para que probara. Él lo hizo girar, lo olió y dio un sorbo, manteniendo el vino en la boca un tiempo inquietantemente largo antes de tragar. Aceptable, declaró al fin. Sofía llenó su copa al nivel correcto y estaba a punto de retirarse cuando él habló de nuevo, voz baja y cortante. Camarera. Ella se detuvo de espaldas a él. Sí, señor. ¿Cómo te llamas? Su corazón latió con fuerza. Las palabras de Peterson gritaban en su cabeza. Tu nombre es camarera. Se suponía que debía ser anónima, un fantasma. Darle su nombre era darle un blanco. Era entregarle un arma. Cerró los ojos una fracción de segundo, las caras de su madre y su hermana aparecieron en su mente. Se giró lentamente. Su propio dolor, sus propias luchas, su feroz necesidad de mantener a su familia a salvo, se alzó para enfrentar la mirada fría y vacía de él. No se acobardaría. Sería profesional, pero no un fantasma. Sofía, señor, dijo con voz baja pero firme. Sofía Rossi. Alistair Blackwood la miró fijamente, expresión ilegible. Sus ojos azul hielo parecían atravesarla. Dio un lento y deliberado asentimiento, luego volvió la vista a la ventana, despidiéndola. Mientras Sofía se alejaba sintió un profundo temor. Acababa de romper la regla más importante. Le había dado su nombre al tiburón y ahora solo podía esperar la mordida. Pasó una semana. Una semana larga y angustiosa en la que cada timbre del teléfono hacía que el estómago de Sofía se contrajera, esperando que fuera Peterson diciéndole que no volviera. Cada vez que su madre llamaba preguntando cómo iba el nuevo trabajo, Sofía forzaba un tono alegre describiendo lámparas de cristal y comida elegante. Omitiendo la parte del tirano multimillonario que podía tener en sus manos el destino de su familia.
Estaba al límite, un cable de ansiedad tensado al máximo. Los demás compañeros la trataban con una mezcla extraña de lástima y curiosidad morbosa, como si fuera un cordero camino del matadero previsible. Cuando llegó el siguiente martes, la atmósfera en el Gilded Spoon era tan densa que se podía cortar con un cuchillo de pescado. Sofía intentó ocuparse en tareas secundarias esperando ser asignada a otra sección, cualquier otra sección, pero sabía que era inútil. A las 7:30 en punto, el Rolls Royce se deslizó hasta la acera. Gregory tragó saliva y se acercó a Peterson. «Ya está aquí», anunció Gregory con voz temblorosa. Y tuvo una petición al hacer la reserva. Peterson cerró los ojos. «No me digas». Pidió la misma mesa, continuó Gregory, y la misma camarera. Pidió a Sofía Rossi por nombre. Un jadeo colectivo y silencioso pareció recorrer al personal. Aquello no era casualidad. Era una citación. Un movimiento deliberado y calculado. Sofía sintió que la sangre se le helaba. Peterson se acercó a ella con rostro de resignación sombría. «Es para ti, Rossi. Te pidió a ti. Recuerda lo que hablamos. Sé una máquina. Nada de comentarios ingeniosos. Haz tu trabajo y lárgate». Sofía asintió aturdida, alisándose el delantal con manos húmedas. Aquello era distinto a la vez anterior. La vez anterior fue un accidente. Esto era una audiencia. Al caminar hacia la mesa 7 sintió que recorría el pasillo de la muerte. Los susurros de sus compañeros habían desaparecido, sustituidos por un silencio inquietante y vigilante. Blackwood ya estaba sentado, frente a él solo un vaso de agua, algo inusual. Normalmente empezaba con whisky. La observó acercarse, sus ojos pálidos siguiendo cada paso. «Buenas noches, señor Blackwood», dijo Sofía con voz sorprendentemente firme a pesar del latido frenético de su corazón. Dejó el menú en la mesa. Rossi reconoció él con tono plano. No miró el menú. «Empezaré con las vieiras a la plancha, pero quiero que se marquen exactamente 1 minuto por cada lado. Usad cronómetro si hace falta. Se servirán sobre cama de espinacas marchitas, pero las espinacas no deben tocar las vieiras. Demarcación clara». Sofía apuntó meticulosamente. «Sí, señor». «¿Y de principal?» «Estaba pensando en el confit de pato», dijo golpeando la mesa con un dedo largo, «pero encuentro la salsa de cereza que sirven con el pedestre. Dile al chef que quiero una reducción de naranja y anís estrellado. Debe ser ácida, no dulce. Si sabe aunque sea un leve dulzor, volverá a cocina». Era un desafío directo a la autoridad de Antoine y a su menú. Estaba diseñado para ser difícil, para crear fricción en cocina, para ver si ella retrocedía o transmitía la exigencia insultante. Reducción de naranja y anís estrellado. Ácida, no dulce. «Entendido», dijo Sofía con calma mientras tomaba nota. «¿Para beber?» «Agua», dijo él. «De botella sin abrir. Y necesitaré 3 rodajas de limón, no 2, no 4. 3. Y un vaso aparte lleno de hielo. Yo mismo lo mezclaré». Cada petición era una pequeña afirmación de poder, una complicación deliberada de un proceso sencillo. Un laberinto de especificaciones inútiles diseñado para hacerla tropezar. Sofía sostuvo su mirada un segundo y luego asintió profesionalmente. «Por supuesto, señor». «Enseguida». Volvió a cocina y transmitió los pedidos. Antoine estalló en una furia teatral. «¿En naranja y anís estrellado? ¿Se cree que esto es un bar de comida rápida? ¿Y las vieiras? ¿Demarcación? ¿Quiere que construya una valla entre ellas?» «Nos está poniendo a prueba, chef», dijo Sofía en voz baja cortando su diatriba. «Lo que significa que te está poniendo a prueba a ti también. Por favor, hazlo perfecto». Antoine la miró, luego la nota. Soltó un largo suspiro frustrado. «Oh vale, por ti, Sofía. Lo haremos. Construiremos su valla de espinacas». La primera prueba llegó con el agua. Sofía volvió con una botella fría de San Pellegrino, un cubo de hielo, una copa alta llena de cubitos perfectamente transparentes y un platito con exactamente 3 rodajas de limón cortadas uniformemente. Abrió la botella ante él, colocó todo a su alcance y se retiró sin una palabra. Él la observó como halcón a su presa, pero no encontró fallo.
luego llegaron las vieiras. El plato era una obra de arte, 3 vieiras grandes doradas perfectamente, colocadas a un lado del plato, al otro, un montoncito verde vibrante de espinacas. Un espacio de porcelana blanca, una auténtica demarcación, la separaba. Sofía lo depositó con la firmeza de un cirujano. Sus vieiras a la plancha, señor. Blackwood observó el plato largo rato. Tomó el tenedor y empujó una vieira para comprobar la parte inferior. Probó un poco de espinaca. Masticó despacio, cara ilegible. Cortó un trozo de vieira y lo comió. Sofía permaneció inmóvil conteniendo la respiración. No dijo nada. Simplemente terminó las vieiras y las espinacas dejando el plato limpio. Ni elogio ni queja. Un vacío. El principal fue la verdadera ordalía. Llegó el confit de pato con la piel crujiente imposible y, en una salsera de plata, una reducción oscura y brillante. Sofía lo depositó. Del confit de pato con la reducción de naranja y anís estrellado que solicitó. Blackwood tomó la salsera y vertió un poco al lado del plato. Mojó la punta del tenedor y lo probó. Cerró los ojos. Sofía vio tensarse los músculos de su mandíbula. Toda la sala parecía contener la respiración con ella. Abrió los ojos y miró la salsa, luego a Sofía. Adecuado. De Alistair Blackwood, adecuado era la máxima alabanza. Una oleada de alivio tan intensa dejó a Sofía mareada. Terminó la cena meticulosamente, sirviéndose él mismo la salsa. Rechazó postre pero pidió un café. Solo. Y recién hecho. Nada que lleve sentado en una jarra. Sofía le llevó una taza humeante recién preparada. Dio un sorbo y la dejó. La comida había terminado. La prueba, al parecer, también. «Te la cuenta», dijo voz cortante. Sofía procesó la cuenta y volvió con la carpetilla de piel. Él metió una tarjeta negra sin mirar el total. Ella la pasó, trajo el recibo para firmar. Garabateó una firma ilegible, se levantó y salió sin mirar atrás. Sofía esperó a que se fuera para abrir la carpetilla. Le temblaban las manos ahora que la adrenalina empezaba a bajar. Miró la línea de propina. Se le cortó la respiración. La cuenta ascendía a varios miles, sobre todo por el vino de la semana anterior. En la línea de propina había escrito una cifra casi igual al total de la cena. Era más dinero del que ganaba en 2 semanas. Debajo de la firma, 2 palabras casi ilegibles, por las molestias. Brenda y los demás camareros corrieron curiosos. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo?, preguntó Brenda escaneándola como buscando heridas. Sofía sin habla giró el recibo para que lo vieran. Hubo jadeos. No lo entiendo, susurró un joven camarero llamado Paul. Nunca hace eso. Nunca. Una vez me dejó una nota, dijo Brenda sombríamente. Decía que el salero no estaba suficientemente lleno. No tenía sentido. Su comportamiento había sido deliberadamente antagonista, diseñado para hacer infernal la vida de ella. Sin embargo, la propina era extravagantemente generosa. Era una contradicción, un rompecabezas. La había sometido a un calvario, había puesto a prueba su paciencia, memoria, nervios y la habilidad de la cocina. Ella había superado cada desafío con competencia imperturbable y, a su extraña manera transaccional, la había recompensado. Sofía guardó su copia del recibo, la cifra enorme una realidad confusa y cruda. No era una victoria. Se sentía más bien como haber sobrevivido a una batalla y salir no con trofeos sino con una pregunta. ¿Quién era aquel hombre que pagaba tan bien por el privilegio de ser difícil? La advertencia de sus compañeros había sido sobre un monstruo. Pero aquello era más complicado. Era un hombre que, por razones desconocidas, probaba al mundo y estaba dispuesto a pagar un precio alto por quienes no se rompían. El temor que había sentido antes fue sustituido por una profunda e inquietante curiosidad. La propina descomunal se convirtió en la nueva historia estrella de la mitología del Gilded Spoon. Sofía ya no era el cordero rumbo al matadero. Era la domadora de dragones. Sus compañeros empezaron a tratarla con respeto teñido de asombro. El señor Peterson dejó de mirarla con lástima y empezó a hacerlo con una especie de admiración perpleja. La victoria, sin embargo, sonaba a hueco para Sofía.
El dinero era una bendición, inmediatamente destinado a una gran parte de las facturas médicas atrasadas de su madre, pero el encuentro la había dejado más inquieta que triunfante. Era como ser elogiada por una tormenta por no haber sido arrancada de raíz. Empezó a formarse una nueva rutina. Cada martes Alistair Blackwood llegaba a las 7:30 de la tarde, pedía la sección de Sofía y cada semana presentaba una nueva serie de pruebas extrañas y exigentes. Una semana insistió en que le cambiaran el vaso de agua cada vez que estuviera medio vacío. Otra se quejó de que el leve aroma a lirios del vestíbulo interfería con el buque de su vino y obligó a un Gregory nervioso a retirar el enorme jarrón. Devolvió una chuleta de cordero alegando que estaba emplatada en un ángulo poco atractivo. Sofía enfrentó cada desafío con la misma profesionalidad estoica. Se convirtió en experta en anticipar sus estados de ánimo, en descifrar sus quejas crípticas. Aprendió que la iluminación es demasiado agresiva significaba bajar el regulador un casi imperceptible 5%. El ruido ambiental distrae significaba que una familia con niños ruidosos al fondo lo molestaba. Manejó cada petición sin inmutarse, un centro sereno en el torbellino de su descontento. Sus interacciones siguieron siendo breves y formales. Él la llamaba Rosie. Ella lo llamaba señor Blackwood. Nunca sonreía. Rara vez hacía contacto visual. Pero al final de cada cena dejaba una propina desorbitada, casi absurda. Se convirtió en su contrato tácito, él pondría a prueba su resistencia y ella monetizaría su miseria. Ella era su pararrayos designado. El resto del personal quedó libre de su ira, que ahora parecía centrada exclusivamente en ella. Todos estaban agradecidos y Sofía encontró una extraña satisfacción en su papel de escudo del restaurante. El dinero cambió su vida. Por fin iba por delante de las facturas. Compró a su hermana un portátil nuevo para la universidad y abrió una pequeña cuenta de ahorros para el futuro cuidado de su madre. Una tarde de finales de otoño, el restaurante estaba más silencioso de lo habitual. Una fría lluvia rayaba los grandes ventanales difuminando las luces de la ciudad en una acuarela. Blackwood estaba particularmente callado mirando la lluvia con profunda y melancólica intensidad. Sofía le sirvió su filete habitual según sus especificaciones exactas y se retiró a una distancia discreta. Su teléfono vibró en el bolsillo del delantal. Era su hermana Maya. Sofía sabía que no debía contestar llamadas personales en el turno, pero un pico de ansiedad la atravesó. Maya casi nunca la llamaba al trabajo. Se excusó al pequeño nicho cerca de la entrada del personal y contestó en susurro. Maya, ¿todo bien? ¿Es mamá? Está bien, más o menos. La voz de Maya venía cargada de emoción. Vos sea, está igual. Ese es el problema. Sofía oyó a su hermana tomar una respiración temblorosa. Acabo de recibir el presupuesto del especialista. El nuevo tratamiento que recomiendan, no podemos pagarlo. Son más de lo que ganas tú en un año. El seguro lo llama experimental y no lo cubre. El corazón de Sofía se hundió. Se apoyó en la pared. El frío yeso contrastaba con el calor de pánico que le subía por el pecho. ¿Cuánto?, preguntó. $40,000, susurró Maya rompiéndosele la voz. Y eso solo es la primera tanda inicial. ¿Qué vamos a hacer? Mamá está ilusionada. Es la primera vez en meses que la veo emocionada por algo. Sofía cerró los ojos luchando contra las lágrimas. Sentía el peso de las esperanzas y miedos de su familia aplastándola. No te preocupes, dijo forzando una fuerza que no sentía. Te lo resolveremos. Siempre lo hacemos. Puedo pedir más turnos. Quizá un préstamo. Las palabras sonaban endebles incluso a sus propios oídos. Tu crédito ya está al límite por la última cirugía de mamá. Por favor no arruines tu futuro por esto. Vosotras sois mi futuro, Maya, dijo Sofía con fiereza, voz temblorosa de amor y desesperación. Lo resolveré. Te lo prometo. Solo, no le digas a mamá lo del dinero todavía. Deja que conserve esa esperanza un poco más. Se despidieron y Sofía colgó con mano temblorosa. Respiró hondo intentando recomponerse antes de volver a la sala. Tenía que ser la camarera serena e imperturbable. No podía permitirse ser la hija aterrorizada que estaba por encima de sus posibilidades. Se enjugó una lágrima rebelde y se giró para salir del nicho, y se quedó helada. Alistair Blackwood estaba a menos de 6 metros, cerca de la puerta de los lavabos.
No la miraba, pero supo con certeza visceral que había estado allí toda la llamada. Su espalda estaba rígida. Había oído todo, la desesperación contenida, la voz quebrada, la cifra imposible de $40,000. La vergüenza y el miedo la golpearon en oleada nauseabunda. Había expuesto su vulnerabilidad al único hombre que parecía disfrutar manteniendo un control perfecto y sin emociones. Esperaba un reproche, un comentario cortante sobre hacer negocios personales en horario laboral. Él no hizo nada. Simplemente giró y volvió a su mesa como si no la hubiera visto ni oído. El resto de la noche transcurrió en tensión insoportable para Sofía. Él estuvo más callado que nunca. Terminó la cena, pagó con otra propina enorme y se marchó sin una palabra. 2 días después, en su día libre, Sofía estaba en casa ordenando montañas de papeles médicos cuando recibió una llamada de número desconocido con prefijo del centro financiero. Hablo con Sofía Rossi, voz femenina profesional y nítida. Sí, soy yo, respondió cautelosa. Señorita Rossi, soy Catherine Pierce, socia senior del bufete Pierce, Davis y Grant. La llamo respecto al caso médico de su madre. Sofía se quedó desconcertada. Y perdón, no he contactado con ningún bufete. Lo sabemos, dijo Catherine con voz amable. Nos contactó un tercero, un benefactor que desea permanecer anónimo. Nos informó de su situación, concretamente la denegación de cobertura para un tratamiento recomendado. Nuestro bufete se especializa en impugnar esas denegaciones y, en algunos casos, demandas por negligencia médica. El benefactor ha cubierto una consulta completa y revisión del caso de su madre, por supuesto gratuita. Sofía se hundió en una silla con la cabeza dando vueltas. ¿Un benefactor? ¿Quién? ¿Por qué? Y como dije, respondió la abogada suavemente, la parte desea permanecer estrictamente anónima. Su única instrucción fue proporcionarle la mejor asistencia legal posible. ¿Puedo programar cita para mañana? Aturdida, Sofía aceptó. El martes siguiente se acercó a la mesa de Blackwood con nuevo temor. Estaba armada con un secreto que no sabía cómo manejar. Se había reunido con Catherine Pierce, abogada brillante y compasiva, que tras revisión preliminar creía tener un caso muy sólido contra la aseguradora y posiblemente incluso negligencia médica de un médico anterior. Se había abierto una puerta donde solo había pared. Sirvió la cena con su habitual eficiencia silenciosa. Mientras vertía el café al final, su mano estaba firme pero su mente gritaba, ¿fue él? ¿Podría ser él? Parecía una locura. El tirano cruel y exigente haciendo de ángel secreto. Cuando él se disponía a marchar, ella retiró el plato de postre. Él se detuvo mirando un punto más allá de su hombro. Y en este mundo, Rossi, dijo con voz grave y repentina, el sistema está diseñado para aplastar al pequeño. El papeleo es confuso a propósito. Las reglas son incomprensibles a propósito. Al fin alzó la vista y la miró a los ojos. Sus ojos azul hielo mostraban una profundidad nunca vista. Cuando alguien te ofrece buen consejo, continuó deliberadamente, serías tonta si no lo siguieras. Se levantó, dejó la servilleta en la mesa y salió dejando a Sofía con el corazón latiéndole en los oídos. Era él. No había otra explicación. El momento, el comentario. Alistair Blackwood, el monstruo del Gilded Spoon, el hombre que arruinaba vidas por sopa fría, acababa de darle a su familia una tabla de salvación. El destello de humanidad que acababa de presenciar no era un destello. Era un flasegador que iluminaba el oscuro, complejo y desconcertante misterio del hombre de la mesa 7. La revelación de que Alistair Blackwood era su benefactor anónimo rompió en 1000 pedazos la percepción que Sofía tenía de él. El tirano cruel y exigente era también un ángel secreto de misericordia. La contradicción era demasiado profunda para ignorarla. Consumida por la necesidad de entender al hombre tras la máscara, Sofía dedicó sus horas libres a una nueva misión, descubrir al verdadero Alistair Blackwood. Su investigación empezó en la pequeña mesa de su cocina, iluminada solo por la pantalla del portátil de su hermana. Los primeros resultados eran la narrativa pública conocida, perfiles elogiosos de su despiadada sagacidad empresarial y artículos de prensa rosa que lo pintaban a un amargado recluso perseguido por su pasado. Todos repetían la misma historia superficial del hombre convertido en piedra por el duelo. Sofía sabía que había más. Profundizó más allá de las 10 primeras páginas de resultados usando términos legales que había aprendido de Catherine Pierce.
El hallazgo llegó en un viejo blog jurídico que lamentaba el fracaso legislativo de un proyecto llamado Ley Olivia Lillian para endurecer penas a conductores ebrios. Los nombres fueron un puñetazo en el estómago. El artículo mencionaba de pasada que el pequeño grupo de defensa había sido financiado por un donante anónimo. Esa pista fue la llave. Siguiendo el nombre del grupo descubrió un historial oculto, patrones de filantropía silenciosa durante años. Becas para futuros defensores públicos, donaciones millonarias a organizaciones que ofrecían abogados gratuitos a familias contra aseguradoras poderosas. En todos los casos el dinero venía de una fuente misteriosa y anónima. Todo era él. Sofía se recostó atónita. Blackwood no solo era un hombre desahogando su dolor contra el mundo. Estaba librando una guerra secreta de un solo hombre contra la injusticia sistémica que le había destrozado su vida. Su obsesión por el control en el restaurante cobró trágico sentido. No era capricho de rico. Era respuesta traumática. Tras perder el control en el momento más importante de su vida, compensaba controlando el único rincón que podía, su cena. Su grosería era una fortaleza para mantener a la gente a distancia y no volver a perder a nadie nunca más. La última pieza encajó al encontrar una vieja columna social de antes del accidente. Foto de un Blackwood más joven sonriendo en una gala benéfica, con su mujer Lillian radiante y su hija Olivia, sin un diente, cogiéndole la mano. El pie de foto mencionaba su apoyo a un programa de alfabetización infantil. No siempre había sido un monstruo. Había sido marido, padre, hombre feliz. Ver esa foto hizo que el corazón de Sofía se contrajera de compasión que eclipsó todo su miedo anterior. Armada con esa verdad devastadora y humanizadora, Sofía supo que el próximo encuentro no podía ser igual. Tenía que reconocer al hombre real. Aquel martes se acercó a su mesa con nuevo propósito. Él empezó su habitual letanía de exigencias, pero Sofía las oyó distinto, no como malicia sino como ritual escrito de dolor. Al traerle su té especial mezclado esperó un momento de silencio en la sala. El señor Blackwood, empezó suave pero clara. Él alzó la vista sorprendido por romper el protocolo. He estado leyendo sobre grupos de defensa legal que ayudan a familias a luchar por derechos de víctimas. Me impresionó tanto la idea de que hay personas trabajando en la sombra ayudando a desconocidos. No buscan reconocimiento. Solo ven una injusticia y tratan de arreglarla. Hizo pausa dejando que las palabras pesaran en el aire entre ellos. Creo que es increíble lo que algunos hacen por otros cuando nadie mira. El silencio fue profundo, cargado de significado tácito. La fortaleza de Alistair Blackwood mostró una grieta. Por primera vez no la evaluaba ni la probaba. La veía de verdad. Carraspeó, sonido ronco, y tomó el menú sin leerlo. «Las vieirás», dijo con voz más suave de lo que ella jamás había oído. «Y creo que tomaré las vieirás a la plancha, tal como las prepara el chef». Fue una concesión, una bandera blanca. Las pruebas habían terminado. Sofía simplemente asintió con una pequeña sonrisa cómplice. Había encontrado la verdad y, al compartirla tan sutilmente, había abierto la puerta para que el verdadero Alistair Blackwood pudiera atravesarla. El armisticio declarado sobre las vieiras marcó un cambio profundo. Las visitas semanales de Alistair Blackwood se transformaron de pruebas tensas en rituales silenciosos y respetuosos. Las exigencias raras cesaron. Empezó a pedir opinión de Sofía sobre maridajes y, para asombro del personal, seguía sus recomendaciones. Su dinámica se asentó en una paz cómoda con el conocimiento tácito de su bondad secreta. El punto de inflexión llegó cuando el bufete de Catherine Pierce logró una victoria que cambió la vida de su madre, cobertura total del tratamiento. Con el futuro médico de su madre asegurado, Sofía sintió gratitud incontenible. Aquel martes, cuando el restaurante se vaciaba, se acercó con propósito. El señor Blackwood empezó firme. Él alzó la vista con un destello de comprensión en sus ojos pálidos. «Sofía, sospecho que tienes más que preguntar si quiero rellenar la taza». «Así es», dijo ella respirando hondo. «Sé que fue usted». Él no fingió ignorancia. «Su abogada es muy buena. Confío en que el resultado fue satisfactorio». «Cambió la vida de mi familia», respondió con voz cargada de emoción. «Le dio futuro a mi madre. No tengo palabras para agradecérselo». «Y no hacen falta gracias», dijo él suavemente. «El sistema os falló. Solo proporcioné una herramienta para nivelar el terreno. Y es más que eso,
insistió ella con suavidad. Investigué. La ley Olivia Lillian, las becas, las demás familias. Sé que el monstruo al que todos temen es solo una máscara. Una sombra de su viejo dolor cruzó su rostro. Esa reputación mantiene al mundo a distancia. Tras perder a mi familia, el mundo se volvió ruido. Controlar aquí era la única forma de silenciarlo. Un pobre sustituto. Y veo al hombre que soportó eso, respondió Sofía con voz suave y empática. Y al mismo hombre salvó a mi madre. Por primera vez, una pequeña pero genuina sonrisa tocó los labios de Alistair. Fuiste la primera en una década que no tuvo miedo. No viste un monstruo. Viste un cliente grosero y plantaste cara. Hizo pausa, expresión seria. Tengo una proposición. Todas esas organizaciones benéficas anónimas necesitan a alguien que las dirija. Alguien con integridad y valor. Estoy creando la Fundación Blackwood y quiero que sea su directora ejecutiva. Sofía se quedó muda de asombro. Le ofrecía una nueva vida, un camino inimaginable, ayudar a otros como ella había sido ayudada. Miró la elegante sala, escenario de su miedo y su triunfo, y supo que su tiempo allí había terminado. Y sí, dijo con voz clara y segura. Aceptó. No fue un final de cuento de hadas, sino un nuevo comienzo. Él daba el primer paso fuera de las sombras y ella iniciaba una carrera que no habría soñado. La camarera que se negó a retroceder no solo ganó su respeto. Le dio motivo para volver a conectar con el mundo. La historia de Sofía y Alistair no es solo la de una camarera y un multimillonario. Es un poderoso recordatorio de que las personas que descartamos como monstruos suelen estar librando batallas que desconocemos. Nos enseña que el valor no es ausencia de miedo, sino mantenerse firme a pesar de él. Un acto de desafío, una negativa a ser disminuida desencadenó una cadena que descubrió una verdad oculta y sanó dos vidas muy distintas. Su viaje nos recuerda que la empatía es una superpotencia y que mirar más allá de la superficie para ver de verdad a la persona puede cambiar no solo su mundo sino también el nuestro. Si esta historia de conexión inesperada y bondad oculta te ha conmovido, por favor dale like al video y compártelo con alguien que necesite oírlo. No olvides suscribirte al canal para más historias reales que desafían nuestras percepciones y calientan el corazón. Tu apoyo nos ayuda a seguir encontrando y contando estas increíbles historias.